Entonces, el acto no tiene valor porque si el esclavo vendió el caballo en 10 denarios y el caballo valía 100 denarios, es un perjuicio para el amo y no tiene valor. Entonces, dicho eso, el tercero le va a decir, entrégueme el caballo. Y el amo le va a decir, no, señor, no tiene valor ese acto. No tiene valor porque me significa un perjuicio. Ah, pero es que su esclavo tiene un peculio. Ya, pero si ese peculio solo lo puede trabajar para generar ganancias para el amo. Entonces, ahí aparecen las acciones por transposición de personas, en que en la demanda se demanda al esclavo, porque el tercero no tiene seguridad de si el esclavo es libre o es esclavo, demanda al tercero y después el pretor en la sentencia condena a pagar al amo. Cristina. Profesor, y en la inversa del peculio profecticio, ¿qué ocurriría o existe alguna otra denominación si el esclavo perdiera patrimonio del amo? No tiene valor. Esa pérdida no tiene valor para el amo. Y si pierde patrimonio de un tercero, por ejemplo, un caballo del vecino. Ah, no, claro, es que eso lo vamos a ver en los derechos reales. Eso lo vamos a ver en los derechos reales porque si el esclavo, imagínense que el vecino fue a la guerra, ¿ya? Y se rumorea que cayó en esclavitud. Entonces un esclavo, en la noche, se pasa al fondo del lado, toma algunos caballos y los vende. Entonces, el tercero los adquiere. Ahí vamos a ver en qué situación queda el adquirente de esos caballos. O a lo mejor ni siquiera, no muy buen ejemplo, pero cambiémoslo. El caballo lisa el esclavo lisa y llanamente le vende un tercero caballo del vecino. La venta de cosa ajena es válida. Y el tercero no sabe que está negociando con un esclavo. Y el tercero se lleva los 3 caballos, muy convencido de que los compró bien. Y ahí vamos a ver, cuando veamos los derechos reales, vamos a ver la comparación entre dominio, posesión y mera tenencia. Que es distinto cuando, por ejemplo, una persona con todas sus capacidades le vende al vecino 3 caballos, en que ahí se configura el derecho real de dominio y el vecino adquiere, se hace dueño de esos 3 caballos al tiro, Laura. Se hace dueño de esos 3 caballos y adquiere el derecho real de dominio. O el dueño de los 3 caballos que le arrienda 3 caballos al vecino. Y el vecino, reconociendo el dominio ajeno, esto grábenselo, reconociendo el dominio ajeno, el vecino pasa a ser arrendatario de esos 3 caballos y nunca se va a ser dueño de los 3 caballos porque es arrendatario. Eso se llama mera tenencia. Pero es distinto el caso que plantea usted en que el esclavo se hace pasar por dueño, le vende a un tercero que está de buena fe, el tercero paga, se lleva los 3 caballos y está seguro que es dueño. No es dueño, es poseedor. Y no es mero tenedor, porque no reconoce el dominio ajeno, sino que está convencido de que adquirió el dominio, pero en lo que se transforma es en poseedor, porque cumple con los requisitos de la posesión. El animus, que es el ánimo de sentirse señor y dueño, y el corpus, que es la tenencia física. Y el dueño de los 3 caballos, que está en la guerra, es dueño no poseedor. Y el comprador es poseedor no dueño. Usted me preguntó. Sí, profesor. Ya. Pero me refería a otra consulta. O sea, específicamente a qué relación tendría o en qué tendría que responder el amo por la pérdida de esos caballos que perdió el esclavo, así como él recibe e incrementa su patrimonio.
eh, a costa del esclavo, si este lograra No, incrementarlo. si ganó En caso de dinero, pérdida, si el en amo caso ganó dinero de es válido, pérdida. ¿ya? Si el amo ganó dinero es válido. Imagínense que los 3 caballos valen 1.000 y el esclavo los vendió en 50.000. Y el amo se enteró y le pareció estupendo. Ah, mira qué bueno, los 3 caballos enfermos que vendiste, los vendiste bien, porque no valían más de 1.000 y me los vendiste en 50.000, perfecto. Y el tercero se llevó los 3 caballos sin saber que eran enfermos, y el dueño y ahí entramos en otro escenario. Ahí entramos, por ejemplo, en que el tercero que adquirió los caballos puede demandar dejar sin efecto la compra-venta porque le ocultaron vicios de la cosa vendida. Porque si yo amo, me entero de que mi esclavo vendió y hizo un muy buen negocio, yo me quedo callado como amo. Pero el tercero es el que va a querer recuperar su dinero y devolver los caballos enfermos. Entonces, Profe, ahí entraría algo como el saneamiento de los vicios redditorios. claro, eso es, Nicole. Eso es el saneamiento de los vicios redditorios. Cuando yo vendo, por ejemplo, una casa de madera, una cabaña que tiene termitas, y no le digo nada al comprador, y el comprador adquiere con termitas. Entonces, ahí empiezan a jugar diferentes realidades. Hay que ver si hay buena fe, si hay mala fe, si hay delito, si no hay delito, si hay ganancia para el tercero y pérdida para el amo, si hay pérdida para el tercero y ganancia para el amo. Ahí cuando juguemos con los derechos reales, la posesión, la mera tenencia, vamos a poder un poco también jugar con estas figuras. Lo que pasa es que no puedo profundizar mucho ahora, porque, por ejemplo, siempre me preguntan por los ocupas, que tiene que haber pasado en Roma, porque si el dueño del fondo se fue a la guerra y el fondo está vacío y la propiedad es ocupada por un grupo de personas que da por hecho que el dueño murió en la guerra, ahí hay un delito, que es el delito de usurpación, que no es lo mismo que vender, arrendar o contratos similares. Pero yo no me adelantaría mucho por lo que les digo, porque cuando repasemos bienes y nos metamos en derechos reales, dominio, usufructo, hipoteca, prenda, servidumbre, herencia, y pasemos a la posesión, con el ejemplo que les di, y también comparemos con la mera tenencia del arrendatario, vamos a poder jugar un poco más con estos conceptos. ¿Ya? Tipos de manumisión. La manumisión puede ser solemne o no solemne. La manumisión solemne puede ser per vindicta, que no tiene nada que ver con vendetta, ¿ya? Per vindicta es un juicio simulado, en que un tercero le dice, delante del pretor, un tercero le dice al esclavo, tú eres libre, y el amo no dice nada. Entonces el pretor dicta la sentencia declarando la libertad del esclavo. La persensum, que es inscribir al esclavo en el censo. ¿Se acuerdan del ejemplo que dimos al inicio de la clase? Un padre de familia que era libre y que en el día 310 era esclavo, y en el día 308 es inscrito en el censum, pasa a ser libre. Y el matrimonio que celebra en el día 305 es un matrimonio válido como hombre libre, y el embarazo de su mujer va a generar un hijo nacido libre. Por testamento, ya lo hemos explicado. Y por eclesia, que es ante una autoridad religiosa. ¿Qué motivaba uno u otro tipo de manumisión solemne? Va a depender de la realidad que vivía el amo y el esclavo. Si es alguna región o alguna provincia romana donde no se podía, por ejemplo,
donde no había un pretor a quien recurrir para hacer el proceso de pervindicta, el juicio simulado, podía ser ante una autoridad religiosa, por ejemplo. Formas, el gran efecto de la manumisión solemne es que la persona entra en calidad de ciudadano romano. Entonces, si yo le pregunto, el esclavo manumitido en forma solemne, que logra su libertad y se transforma en ciudadano romano, ¿qué más, aparte de ser ciudadano romano, es? ¿Qué más es? Es ciudadano romano, está muy bien. ¿Pero qué otra cosa es? Liberto. Sujeto de derecho, profesor. Muy bien, Eribaldo, sujeto de derecho. Muy bien, José Gavilán, liberto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tenemos dos categorías. Pasa a ser sujeto de derecho y pasa a ser liberto. ¿Qué más? ¿Qué tipo de capitis diminutio sufre? Ahí los pillé, ¿eh? Ahí los pillé. Medium, profesor. ¿Por qué? Exiliado. Ya lo exilió. De nuevo me equivoqué. Está muy bien. Está muy bien que lo reconozca. Eso es noble. Pero rectifique, po. ¿Los habría pillado a todos con esta pregunta en la prueba? Ah, sí, me reconoce Cristina. Y se entregan así. Es una pregunta capciosa. A ver, ¿quién? No deberías tener capitis diminutio. Eso, Nicole, no tiene capitis diminutio. Ya no tiene capitis diminutio. Ya no tiene limitante de la capacidad. O sea, es ciudadano romano. Es, ¿cómo se llama? Liberto. No sufre capitis diminutio. ¿Y qué más? O sea, ninguno habría tenido la pregunta buena, ¿eh? Ah, no, la Nicole sí. Profesor, disculpe, podría haber accedido a los beneficios de Roma. Haber accedido a los beneficios de Roma. Eso me suena al IFE. ¿Y aquí qué me quiere decir con los beneficios de Roma? Se ríe Juan Galá. ¿Qué más? ¿Qué más es? No, profesor, estoy tratando de pensar, profesor, pero efectivamente era como el IFE, pero estoy tratando de elaborar una respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Piense. Este esclavo manumitido en forma solemne, ¿depende de alguien? No. Y si no depende de nadie, ¿qué tipo de persona es? Alvini Juris. ¿Cómo? Sui Yuri. Sui juris. Soy Juris. Los sui juris son independientes. Los alieni juris son los que están dependiendo de la autoridad del pater familia. Sí, de nuevo se equivocó Heriberto. Heriberto, usted está igual que Colo Colo del fin de semana. Mi Colo Colo. Ya. Vámonos a la manumisión no solemne. La manumisión no solemne puede ser entre amigos, o sea, delante de los amigos yo comento que quiero darle la libertad al esclavo. Puede ser por carta, le mando una carta al esclavo escrita por mí de mi puño y letra diciéndole que le doy la libertad. O por mensam, que significa que lo siento en mi mesa. No pasa a ser ciudadano solemne, ¿no es cierto? Pasa a ser, no pasa a ser ciudadano romano, pero pasa a ser latino, y latino iuniani.
latino iuniani. Entonces esa puede ser otra pregunta, ¿se fija? ¿En qué situación queda un esclavo manumitido en forma no solemne? Quedaría como sujeto de derecho, quedaría como no ciudadano romano, quedaría como latino iuniani, quedaría como sui juris y como liberto. Porque los libertos agrupa a los manumitidos en forma solemne o no solemne. ¿Qué más? Ya. Avancemos. Estado de ciudadanía. Acuérdense que los ciudadanos romanos pueden ser, son sujetos de derecho, son patricios, plebeyos y esclavos manumitidos en forma solemne. Pueden ser libertos si nacieron libres, o pueden ser, pueden ser ingenuos si nacieron libres, o pueden ser libertos si fueron manumitidos. Ahí hay que ir viendo con cada clasificación en qué caso puede caer, porque una persona manumitida en forma no solemne pasa a ser liberto, pasa a ser latino iuniani, pasa a ser sujeto de derecho y pasa a ser sui juris. Los ciudadanos romanos pueden ser patricios, plebeyos, esclavos manumitidos en forma solemne. ¿Cómo se adquiere la ciudadanía? Por nacimiento. Si mi padre es ciudadano romano, yo voy a nacer ciudadano romano. O fuera de nacimiento, si mi madre es ciudadana romana, yo voy a nacer ciudadano romano. Por manumisión se adquiere la ciudadanía romana, solemne, manumisión solemne. Por ley, resulta que, me imagino yo, un poco, no sé si vieron ustedes la película, ¿cómo se llama esta película antigua? En que, ¿cómo se llama? ¿Quo Vadis? No era Quo Vadis, ya no me acuerdo de la película. Pero en todo caso, si una persona, por ejemplo, cumple una función muy, muy importante en una batalla, le podrían por ley dar la ciudadanía romana. O por resolución del poder público general, la ciudadanía romana para una región, o la ciudadanía romana para los habitantes libres del imperio, como pasa con Caracalla el 312. A todo esto, el cristianismo fue declarada religión oficial del imperio, si no me equivoco, en el 300... Uy, se me fue la fecha. 360 y tanto. Les tenía la fecha de cuando el cristianismo se declara la religión oficial del imperio. Ya se los voy a dar el dato. ¿Qué derechos tienen los ciudadanos romanos? Tienen derecho a ocupar cargos públicos, ius honorum. Tienen derecho a votar, ius suffragi. Tienen derecho a participar del ejército romano. Tienen derecho a contraer matrimonio, ius connubii. Tienen derecho a celebrar todo tipo de actos jurídicos, incluidos los actos de comercio, ius commerci. Y tienen derecho a acudir a los tribunales. Los no ciudadanos romanos son los extranjeros o peregrinos y los latinos. Acuérdense que a ellos se les aplica el jus gentium o derecho de gentes. A los ciudadanos romanos se les aplica el derecho tributario o jus civili, conforme a la ley de las 12 tablas. Conforme a la ley de las 12 tablas. El otro día, Eribaldo hizo una pregunta súper interesante a propósito del tema del jus connubii. El derecho a contraer matrimonio entre patricios y plebeyos no es
dictada la ley de las 12 tablas de inmediato, es posterior. Es posterior, pero era una de las cosas que generó ¿cómo se llama? El levantamiento plebeyo. ¿Qué más? Profe, ¿Sí? aquí Victoria, disculpe, tengo Victoria. una duda. ¿Sí? ¿Qué sucede si el pater familia se muere? Si el pater familia se muere, puede provocar el término de la patria potestad respecto del hijo. Ya. Esa es una. ¿Pero quedaría el hijo siendo como el jefe de familia o sería la mujer también? ¿O en ese caso Lo no que se pasa, podría? lo que pasa es que va a depender de de la edad del hijo, porque si el hijo es menor de 25 años, no puede quedar como pater familia siendo impúber. Ahí en ese caso podría ser el abuelo, si está vivo, o podría activarse la drogatio, en que la familia completa pasa a ser acogida por otra familia por la vía de la drogatio, y ahí el pater familia 380 por Teodosio. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Ve cómo se aprende por parte de Profe, todo. entonces la mujer en ni un caso quedaría ella como No. jefa de hogar. No, Ya. no. O pasa a ser el abuelo, el pater familia, o el hijo si tiene más de 25 años de edad, u otro pater familia si es la familia acogida completamente a través de la drogatio. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Cuándo se pierde la calidad de ciudadano? Cuando se deja de ser libre, capítulo diminutio máxima. Cuando se es exiliado, capítulo diminuto media. Y esas son las dos casos de pérdida de la ciudadanía. Por esclavitud, por caer lo que genera la capítulo diminutio máxima, o ser exiliado por destierro. Hay otro caso, se me había olvidado decirle, renuncia a la ciudadanía romana. Una persona que quiere renunciar a la ciudadanía romana también va a sufrir la capítulo diminutio media. Familias en Roma. ¿La di Calioni también o no? ¿Cuánto? Cuando abandonaba por su voluntad la patria de hacerse ciudadano en otra ciudad, por la di Calioni, No me acuerdo cómo se decía en latín. cuando por voluntad lo abandonaba la ciudadanía. Claro, pero esa es capítulo diminutio media. Di Calioni, cuando abandonaba por su voluntad la... Ya. A ver, escríbalo para que aprendamos todo. ¿Me escucha? La palabra en latín. Ya. Yo lo desconocía. Ahí la escribí, profesor. Ya. Di Calioni. Ya, gracias, José. Bueno, vamos a descansar hasta 5 para las 9. O hasta las 9. Vamos a descansar hasta las 9 para ver la familia agnaticia y la familia cognaticia. Y vamos a dejar para mañana la patria potestad y el matrimonio de la mujer y el matrimonio de la mujer. O sea, hoy día vamos a ver a la vuelta del descanso la familia agnaticia y la familia cognaticia. Vamos a ver mañana la patria potestad y el matrimonio. Y la próxima semana, el martes, vemos el repaso de bienes y la comparación. Vimos la comparación entre el concepto de derechos reales y derechos personales, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Así los programamos entonces. Descansen hasta las 9 y a las 9 vemos familia. Hola. Ya. Hola, vamos profe. a ver. Hola. Vamos a ver. Hola, profe. Hola.
Vamos a ver entonces familia. Familia agnaticia y familia cognaticia. Vamos a partir al revés ahora. Vamos a ver primero la familia cognaticia. Siempre la dejo al final. La familia cognaticia es aquella que está constituida por vínculos de sangre. Vínculo sanguíneo. Esta es la que van a ver ustedes en derecho civil. Y supone dos tipos de parentesco. Parentesco en línea recta, que es la que se genera del abuelo al padre, de ahí al hijo, de ahí al nieto, etc. Y lo prohibido totalmente prohibido toda posibilidad de matrimonio entre los parientes en línea recta. No es tan loco decirlo, porque tienen que pensar que el matrimonio en Roma, ya lo hemos visto, tiene por objeto mantener la descendencia para la familia y además muchas veces razones económicas. Entonces, esto no significaba que hubiese matrimonio entre padre e hija o entre madre e hijo, etc. En línea colateral, que supone, por ejemplo, el parentesco entre dos hermanos, el parentesco entre dos primos, y supone subir al tronco común. También lo van a ver en derecho civil. ¿Ya? La familia agnaticia. Familia agnaticia incluye el vínculo sanguíneo, pero además vínculos que no son de sangre. ¿Cómo se entra a la familia agnaticia? ¿Cómo se ingresa a la familia agnaticia? Por nacimiento. Vale decir, los hijos habidos entre marido y mujer. ¿Ve? Por matrimonio con manus. Matrimonio con manus, que significa que, lo vamos a ver mañana, la mujer deja su familia inicial, adora a los dioses del marido, pasa a establecer o a estar sometida a la autoridad del marido, y los bienes de la mujer pasan a ser del marido. Esto es el ejemplo de la capitis diminutio mínima. Capitis diminutio mínima. Después también se ingresa a la familia agnaticia por adopción. No es la adopción exactamente que nosotros conocemos hoy día. Yo les decía, o les he dicho a otros cursos,
que en el fondo el objetivo de la adopción es asegurar la descendencia. Por lo tanto, si un pater familias tiene interés en acceder a algún cargo público importante, la descendencia respecto de las hijas no le sirve, por lo tanto, respecto del marido, respecto de los varones, es la que le sirve. Y yo no sé si les conté, pero tanto Julio César como Octavio Augusto tuvieron que recurrir a la adopción para tener descendencia varón. Julio César adoptó a Octavio Augusto porque observó que Octavio Augusto era un niño inteligente. Y a su vez Octavio Augusto tuvo que adoptar a Tiberio porque Octavio Augusto tuvo 5 hijos, de los cuales 3 eran mujeres y 2 hombres. Y los 2 hombres fallecieron tempranamente. Y la otra alternativa, que era el marido de una de las hijas, de Julia la Mayor, Druso habría fallecido también en combate. Y no le quedó otra que adoptar a Tiberio. ¿Qué es lo que dice Don Bracy de la adopción? Este medio servía para que ingresaran extraños que eran alieni iuris en otra familia. O sea, cuando Julio César adopta a Octavio Augusto, tiene que haber sido Octavio Augusto miembro alieni iuris de otra familia. ¿Y cómo se define? Acto por el cual un extraño queda agregado a una familia romana, sometiéndose a la patria potestad del pater como hijo. O sea, este adoptado ingresa a la familia adoptante, sometiéndose a la patria potestad del hijo. Es un acto de sumisión inmediata como hijo. Acto de sumisión inmediata como hijo. La adrogatio. Ya la hemos mencionado, es el paso completo de una familia a otra familia. Cuando ingresa el pater y toda su familia, el traspaso es de toda la familia del pater, quedando en consecuencia todos los adrogados en la misma calidad de hijos. O sea, tanto el pater como la mujer y como los hijos, todos ingresan a la otra familia en calidad de pater. Y la legitimación en esa época era, en el caso de los hijos habidos fuera del matrimonio, era la legitimación sobre la base del matrimonio posterior. También en Chile existió la legitimación, ¿ya? Alcanzamos a ver la patria potestad. Con esto terminamos. La patria potestad a mí me interesa dentro de la familia ignaticia, porque la patria potestad ustedes la van a ver también en derecho civil. ¿Qué es lo que es la patria potestad? ¿Cuál es la diferencia de la patria potestad en Roma con la patria potestad en el derecho romano? La patria potestad en Roma es un derecho absoluto del pater familia sobre la persona e hijos, sobre la persona y bienes del hijo. Es un derecho absoluto sobre la persona y bienes del hijo. Tanto es así, tan absoluto es que existe la entrega nupcial, que consiste en que si el hijo ha generado daño en otro patrimonio, el padre lo puede entregar al hijo para que trabaje para la persona dañada. Y esto se asimila a la cuasi esclavitud.
¿qué patrimonios tiene el hijo el hijo de familia? ¿Qué peculios, perdón, qué peculios del hijo de familia? Tenemos el peculio profecticio, que es muy similar al del esclavo, que es un conjunto de bienes que el pater familia le entrega al hijo. Pero estos bienes siguen siendo de propiedad del pater familia. El peculio adventicio es el que entrega la madre al hijo de familia. Y si bien el hijo tiene la nuda propiedad, el padre tiene el usufructo. Esto yo se los voy a explicar cuando veamos el caso del derecho real de usufructo en comparación con el derecho real de dominio. El peculio castrense es el que tiene el hijo de respecto de los bienes adquiridos en la guerra. Y aquí sí él tiene la administración completa de estos bienes. Y el peculio cuasi castrense es el que tiene el hijo respecto de los bienes ganados como funcionario público del imperio. Ya hablamos de las acciones con transposición de personas, en el sentido de que si el hijo comete algún acto o vende sin la autorización del padre algún bien del padre, el tercero afectado, al igual como pasaba con el esclavo, el tercero afectado podía demandar al hijo en la parte inicial de la demanda. Esto lo vamos a explicar cuando veamos juicios. Y la condena dice relación con, ¿cómo se llama? Condenar al padre. ¿Qué cosas extinguen la patria potestad? La muerte del pater familia. A propósito, creo que de una pregunta de Victoria, si no me equivoco. La muerte del hijo. La capitis diminutio máxima del pater o del hijo. Y la capitis diminutio media del pater o del hijo. ¿Ya? La entrada al sacerdocio. Julio César fue sacerdote antes de iniciar su carrera militar a los 17 años de edad. Ser sacerdote no es lo que entendemos por ser sacerdote hoy día. El hecho de ser sacerdote significa haber estado destinado para servir en algún templo para alguno de los dioses romanos. Entonces tenía que era una edad probablemente relacionada con la pubertad. Tenía él un atuendo especial. Y cuando fue sacerdote no se visualizaba todavía la calidad de estratega militar que tendría. Pero es causal de, ¿cómo se llama? Término de la patria potestad. Mañana vamos a ver el matrimonio de la mujer casada en Roma. Mañana nos toca clase a las 8:45. Vamos a ver el matrimonio de la mujer casada. Vamos a dejar empezado la clasificación de los bienes. Vamos a recordar las cosas manquipi, las cosas nec manquipi, las cosas nullus, las res nullus. Y el martes que viene vamos a ver la comparación entre derecho real y derecho natural. Perdón, derecho real. Cristina. Estaba pidiendo la palabra. ¿Sí? Profesor, se saltó
faltó la emancipación. Ah, tienes razón. Tiene toda la razón. La emancipación es el acto por el cual el hijo deja de estar sujeto a la patria potestad. Gracias, Cristina. Deja de estar sujeto a la patria potestad del padre. Y por lo tanto, ¿qué cosas generan la emancipación? La mayoría de edad, la llegada a los 25 años, o el acto voluntario del pater familia que da por libre al hijo. La emancipación descansa la ley de las 12 tablas. Yo no me acuerdo si uno de ustedes me preguntó, no me acuerdo quién me preguntó por por los contenidos de la ley de las 12 tablas. Aquí tienen un ejemplo de algo regulado en la ley de las 12 tablas, la emancipación, lo mismo el matrimonio. Yo le subí un artículo sobre la ley del talión. Sí. ¿Sí? No No lo he subido. En ese artículo sobre la ley del talión, no es que no me interese la ley del talión, sino que porque es un tema que lo estoy viendo en el curso de ética, mañana. De hecho, mañana a las 7. Pero en ese artículo sobre la ley del talión aparecen las 12 tablas. Aparecen las 12 tablas y aparece contenido de la ley de las 12 tablas, pero entiéndase que como eran tablas de madera, no se dispone de ellas físicamente. Y lo que hay son referencias de otros autores sobre el contenido de la ley de las 12 tablas. Bueno, quedamos acá. Mañana vemos matrimonio. Mañana vemos matrimonio y partimos con bienes. Repasamos bienes. Y el próximo martes vamos a repasar la relación entre derechos reales y derechos personales. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Bueno, me despido. Nos vemos mañana a las 8:45. Cuídense. Chao, chao. Ya, profesor. Chao, Chao, profe. profe. Buenas noches a todos. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe.